Hola, buenos días a todos. Continuando con nuestros webinar series, hoy vamos a hablar de la metodología FRR en su versión 3.1 y del módulo para la cuantificación de carbono orgánico del suelo en su versión 1.0 del programa COLSEX. Inicialmente vamos a hablar de las actualizaciones que tuvo la metodología para la remoción de gases de efecto invernadero en plantaciones forestales, sistemas agroforestales y actividades agrícolas en su versión 3.1. El objetivo de la metodología consiste en ser una guía técnica para la formulación e implementación de actividades o proyectos de mitigación que se basen en plantaciones forestales, sistemas agroforestales y o actividades agrícolas permanentes. Se actualizaron o se definieron más específicamente sus criterios de aplicabilidad, en donde pues se aclara que es aplicable a todo el sector AFOLU, a actividades como plantaciones forestales maderables, no maderables y o multipropósito, a sistemas agroforestales, a cultivos frutales y o agrícolas permanentes o a cultivos de palma de aceite u otros cultivos de palma, en donde la aplicabilidad de las iniciativas debe cumplir con criterios de titularidad de la tierra clara, donde donde se debe cumplir con la normatividad del país anfitrión relacionada con la iniciativa de mitigación y en donde ésta se debe establecer en áreas que tengan vocación del suelo, de uso del suelo compatible. Los criterios de elegibilidad se especificaron y se definió que las iniciativas que implementen o utilicen esta metodología deben cumplir con lo siguiente. Lo primero es que se establezcan en áreas en donde 10 años previos al establecimiento, al inicio de la iniciativa de mitigación, pues no exista cobertura boscosa o de vegetación secundaria de acuerdo a cómo lo defina el país anfitrión. En segundo lugar, que la titularidad de la tierra, como se mencionaba anteriormente, sea clara, que no se presenten disputas vigentes o que haya disputas en proceso relacionadas con su propiedad, distribución o administración de la tierra. Y finalmente, que las actividades que se realicen no se ejecutan en suelos frágiles o de carácter orgánico o se está estableciendo en áreas o ecosistemas que, bien, tanto por normativa nacional como internacional, sean ecosistemas estratégicos, áreas protegidas o reservas naturales estrictas. En relación con la adicionalidad, se determinó que el análisis de adicionalidad se debe hacer con base en lo establecido en la guía COLSEX para demostrar adicionalidad y tiene que cumplir con todos los requisitos que allí se especifican. En el webinar sobre adicionalidad especificamos más sobre todo el análisis de adicionalidad solicitado en la guía. Sin embargo, aquí explicamos un poco de lo que debe realizar cada una de las iniciativas para su demostración de adicionalidad. En primer lugar, se tiene que, como requisito, evaluar el marco legal en donde se tiene que mirar el cumplimiento de las normas y regulaciones vigentes, tanto a nivel nacional como internacional, que apliquen para la iniciativa. Esto solo como un requisito para el ingreso al análisis de adicionalidad como tal. Una vez se realiza esta evaluación y se verifica que la iniciativa cumple, procedemos al análisis de adicionalidad como tal, en el cual vamos a tener dos vías, un análisis de adicionalidad automática y un análisis de adicionalidad no automática. El análisis de adicionalidad automática solo aplicará cuando las iniciativas de mitigación cumplan con la condición de ser primera en su tipo dentro del país anfitrión en el que se están desarrollando. Esto se hará con base en la herramienta del mecanismo de desarrollo limpio, Additionality of First of Its Kind Project Activities, con la cual pues se podrá, digamos que demostrar automáticamente que es una iniciativa que contribuye hacia los beneficios climáticos. En caso de no ser así, se procederá al análisis de adicionalidad no automática. Dentro de este análisis de adicionalidad no automática, procederemos a empezar a realizar un análisis por etapas, en donde inicialmente empezaremos con un análisis de escenarios alternativos, en donde aplicaremos un análisis de barreras y un análisis financiero para demostrar que la iniciativa supera ciertas barreras y es económicamente
importante o tiene beneficios en relación a un escenario donde no se realizará la comercialización de créditos de carbono. Posterior a esto pasaremos a un análisis de práctica común, en donde de acuerdo a la implementación de iniciativas similares en el país, se determinará cuáles son las actividades o diferenciales destacables de la iniciativa y finalmente, si no se logra demostrar adicionalidad con estos análisis anteriores, lo que se hará será un comparativo de carbono y de emisiones para determinar cómo la iniciativa respecto a un escenario de línea base presenta beneficios climáticos. Como actualización importante, la metodología incluye que dentro de la cuantificación de emisiones o reducciones totales, se va a realizar la inclusión de las fugas, para lo cual se tiene que hacer un análisis de fugas previo. Entonces, dentro de la metodología se realiza la descripción y la definición de fugas, entendiéndola como un desplazamiento no deseado de emisiones de gases de efecto invernadero de un área a otra, esto a causa de la implementación de nuestra iniciativa de mitigación. Dentro de este análisis de fugas, dentro de la metodología, se solicita que el proponente realice una identificación de las fuentes de fuga de acuerdo con las categorías anunciadas, una determinación del área de manifestación de estas fugas y una cuantificación de las emisiones asociadas a las fugas. De manera general, la metodología establece que pueden existir dentro de las iniciativas de mitigación de este tipo tres tipos de fugas. Una asociada al desplazamiento de actividades, la cual se da por la migración de actividades productivas que antes se daban en el área donde ahora implementamos el proyecto y se desplazan a un área adyacente o a otra área generando una afectación en ese otro ecosistema, fugas de mercado en las cuales se alteran de alguna manera la oferta, la demanda o los precios de un bien o servicio que antes podía adquirirse en el área o de acuerdo a servicios que se manifestaban en el área donde ahora se implementa la iniciativa. Y finalmente las fugas ecológicas, que son fugas que demuestran cambios en los flujos de emisiones a nivel de ecosistema, especialmente en las áreas adyacentes al proyecto, debido a cambio en las dinámicas de uso o en la adquisición de recursos naturales que posiblemente o potencialmente se adquirían en el área donde ahora se implementa la iniciativa. Entonces, como se mencionó anteriormente, la metodología define claramente cuál va a ser el proceso de análisis de fugas para lograr finalmente su cuantificación y finalmente su descuento del inventario de emisiones que pueda tener la iniciativa de emisiones o reducciones. Y como segunda actualización importante, se realizó una actualización en relación al cálculo de incertidumbre, relacionándolo con la guía para la identificación de riesgos de no permanencia, donde se detalla todo el proceso de cálculo, pero en donde para el caso de la metodología en específico se solicita la estimación de incertidumbre para los cambios en las reservas de carbono y para la estimación de emisiones. Esto basado en las directrices del IPCC en el año 2006 y en el que básicamente se tienen como tres elementos clave a tener en cuenta. Una es que la estimación de esta incertidumbre se va a realizar bien sea para datos de actividad y o factores de emisión asociados, que se tiene que realizar la estimación de incertidumbre y asimismo la propagación de esta a partir de la realización o de los cálculos que involucren datos que tengan incertidumbres de cierta manera individuales, lo cual se puede hacer a partir de métodos específicos que se van a o que van a estar más detallados en la guía y que también serán explicados a fondo en el webinar de la guía para la identificación de riesgos de no permanencia e incertidumbre. Y finalmente, pues que esta incertidumbre estimada para la iniciativa
va a generar unos descuentos que se aplicarán al inventario de emisiones o reducciones estimadas dentro de manera general en la iniciativa. Esto quiere decir que esta metodología contempla de manera, digamos, más específica los descuentos sobre el inventario total de emisiones, que son los descuentos por fugas y los descuentos por incertidumbre. Estas fueron las actualizaciones más importantes que tuvo la guía, la metodología y eh, que generarán un impacto en las iniciativas implementadas con esta versión 3.1. Muchísimas gracias y eso es todo por ahora. Ahora vamos a hablar del módulo para la cuantificación de carbono orgánico del suelo en su versión 1.0. El alcance del módulo está orientado a titulares y proponentes que implementen actividades que involucren el manejo de los suelos de manera sostenible y que realicen la cuantificación de las reservas de carbono orgánico del suelo en esto. Como nota aclaratoria, este módulo se plantea como una herramienta para la cuantificación de remociones o reducciones de emisiones en el reservorio suelo, más no se establece o se constituye como una metodología como tal. Es decir, va a ser una herramienta o un módulo complementario a las diferentes metodologías que tiene el programa ColCX. La elegibilidad del módulo va a estar sujeta, dicho lo anterior, a lo que se define en cada una de las metodologías macro que aplique la iniciativa en su versión más reciente y serán las que allí se dispongan. Sin embargo, lo que se define en el módulo es que no se considerarán elegibles áreas que correspondan a ecosistemas especiales, como humedales, que correspondan a suelos orgánicos o que correspondan a turberas, a menos que exista una metodología o indicación específica para ello. La aplicabilidad del módulo, entonces, va a aplicar a todas las iniciativas de mitigación que utilicen diferentes metodologías del programa ColCX, pero que dentro de los reservorios definidos, tanto en línea base como en el escenario con proyecto, pues incluyan el carbono orgánico del suelo. Dentro de esto se tendrán en cuenta entonces las iniciativas que realicen conservación de suelos en prácticas forestales, conservación de suelos susceptibles a la erosión, control de la escorrentía, que realicen prácticas de agroforestería y forestación que mejoren pues, las condiciones del suelo o de áreas con suelos degradados, iniciativas que realicen actividades de pastoreo rotativo y que modifiquen la intensidad de uso de los potreros, iniciativas donde se realice la gestión de materia orgánica para la recuperación del suelo o iniciativas que realicen cero labranzas y el manejo de rastrojos. Dentro de la aplicabilidad no son considerables de cierta manera actividades que realicen manipulación de áreas de turbo o suelos orgánicos, que realicen o que mantengan la continuidad de prácticas convencionales y que per se realicen la estimación de las reservas de carbono sin realizar actividades asociadas a la mejora del suelo, la conservación pasiva de áreas naturales que no poseen disturbios en la estructura del suelo y o la cuantificación de cambios en las reservas en áreas donde la iniciativa no ha realizado implementación de actividades asociadas al manejo y uso del suelo. Dentro del módulo, entonces, se define básicamente mecanismos de cuantificación que pueden ser utilizados por los proponentes de acuerdo al nivel de detalle que quieran tener en cada una de sus iniciativas. Estos métodos de cuantificación se basaron en el protocolo para la estimación nacional y subnacional de biomasa y carbono en Colombia, así como en
literatura científica y técnica asociada a la estimación de carbono orgánico en el suelo. Dentro del módulo se van a manejar 4 métodos de cuantificación de carbono orgánico del suelo. El primero, que va a ser el muestreo directo. Este se va a basar en la determinación de carbono orgánico del suelo a partir de unidades muestreales que se van a instalar en el área del proyecto. Dentro de esto se van a considerar elementos como estratificación, de acuerdo a diferentes variables que pueda definir el proponente y que tenga la iniciativa, un diseño de muestreo, una recolección de muestras y como elemento importante, este método va a requerir un análisis de laboratorio para determinar los contenidos de carbono orgánico que puedan tener las muestras que se recogieron en los diferentes estratos. A partir de esto y de unas fórmulas que se establecen allí en el módulo, se va a hacer la estimación final de las existencias de carbono orgánico del suelo. El segundo método va a consistir en una modelación, entonces en este se van a emplear modelos de cuantificación de las existencias de carbono. Esto puede tener modelos que sean desarrollados por el proponente o modelos ya existentes, en donde básicamente se va a considerar o se va a relacionar la información de acuerdo al tipo de suelos y los contenidos proyectados. Se solicita que dentro de esta estimación o realización de modelos se apliquen variables estadísticas que garanticen la eficiencia del modelo y reduzcan su incertidumbre para la presentación de las existencias que den como resultado estos modelos. El tercero va a consistir en métodos termoanalíticos, el cual se basa en métodos de combustión determinada, los cuales aprovechan, de acuerdo a la diferencia de temperaturas, las reacciones de fracciones orgánicas e inorgánicas para determinar las existencias de carbono orgánico del suelo como de carbono inorgánico del suelo. Dentro de esto podemos encontrar diferentes métodos como LOI, que es pérdida por combustión. También tenemos análisis de TGA, tenemos análisis de pirólisis programada y que van a depender del nivel de detalle y rigurosidad, así como de recursos que decida establecer la iniciativa. Cabe aclarar que dentro de estos métodos termoanalíticos, para la validación de los métodos, sí o sí se requerirá en algún punto un análisis de laboratorio para determinar los contenidos de carbono y realizar, digamos que la evaluación y calibración de estos métodos. Y finalmente, se considera para las iniciativas que así lo deseen el uso de factores por defecto, en donde la estimación de existencias, así como de cambios, se realizará a partir de factores por defecto que provengan bien sea del IPCC o de fuentes científicas o técnicas eh, robustas y que sean verificables y comprobables. De manera general, para la estimación del escenario de línea base en COS se tienen dos posibles escenarios en este caso. El primero consiste en donde se realice una línea de base histórica a partir de, valga la redundancia, información histórica de los contenidos de carbono orgánico del suelo y que tiene que estar acorde con lo definido en la línea base de la metodología macro, en términos de los periodos a analizar. Entonces, aquí se utilizarán datos históricos de ese reservorio para realizar una modelación en un escenario con proyecto. Sin embargo, puede que no se cuenten con datos históricos de COS y por ende se puede asumir un valor por defecto asociado al momento cero, es decir, a la fecha de inicio. Y un escenario B, entonces, el escenario B lo que puede realizar es que para proyectos que ya vienen
o que ya iniciaron su ciclo de implementación y deciden realizar la implementación del módulo en medio de, digamos, de un periodo donde ya se han realizado actividades, lo que se puede realizar es utilizar o definir cuál de los métodos de cuantificación se va a realizar y la línea base ya no corresponderá a un análisis histórico, o sí corresponderá a un análisis histórico, pero será de los datos reportados durante la implementación, no datos históricos previos a al establecimiento de la iniciativa. Aquí también puede pasar que la iniciativa no había realizado o no había considerado el reporte o la cuantificación de este reservorio, entonces puede pasar exactamente lo mismo. Si no se han reportado COS y estos datos no pueden ser utilizados como línea base, se podrá asumir un valor por defecto que va a estar asociado a la cuantificación en ese momento del tiempo. Es decir, en ambos casos, el valor, si no se cuenta con datos históricos o con datos reportados, el valor medido en ese momento del tiempo va a corresponder como un valor estático de línea base, con el cual se podrán hacer las comparaciones de mejoras en un escenario con proyecto. Esos son como los dos escenarios que plantea el módulo, puesto que hay iniciativas que ya lo reportan o que quieren reportarlo, pero que ya iniciaron con actividades o con fases de implementación. Y esto sería todo. Muchísimas gracias. Nos vemos en próximos webinars.